Explico un poco rápido lo que es la Libre. Joder, qué mal llevo. Bueno, la Libre es un centro social autogestionado que se mantiene a través de una librería asociativa que se gestiona por una asamblea, que la gente de aquí que curra aquí no cobra nada, por verdad. Que el que quiera tenga algún interés, pues le explicamos después ahí en la barra el tema, o bueno, estoy un poco trabado, ¿verdad? Y que dentro del calendario de actividades, pues hoy hay una de las actividades organizadas por conglomeradas y os dejo con Rafa para que haga la presentación de las actividades concretas. Pues como ha dicho Javi, ahí bienvenidas a la Libre y a las jornadas de conglomeradas. ¿Qué? Que me han faltado 2 cosas de decir. Ah. Hay un bote a la salida para ayudar a soportar los gastos de las jornadas y que para el que, pues por si alguien no se ha dado cuenta, la actividad se está transmitiendo vía streaming o lo que sea, entonces para que lo sepa todo el mundo, por si alguien tiene alguna sensibilidad asociada al hecho este. O sea, no van a salir porque va a salir yo un ratito igual y como me estoy dando cuenta me siento y me digo yo voy a explicar ahí un poco el proceso de conglomeradas porque bueno, por la mañana lo ha explicado la compañera Alba, pero bueno, veo que hay mucha más gente que no ha estado por la mañana. Y bueno, conglomeradas ahí somos un grupo de gente que nos hemos reunido, estamos ahí preocupados por el tema de la destrucción del territorio y más concretamente la transformación que está teniendo ahí Santander vertiginosamente. Y un poco las características de las jornadas es que van a ser ahí descentralizadas en el tiempo porque van a ser indefinidas, aunque al principio lo planteamos de manera pues queriendo centrarlas en un mes, nos dimos cuenta que con temas que hemos propuesto, que por cierto son temas ahí que están abiertos a que se añadan o se profundice en ellos. Más alto. ¿Más alto? Vale. Pues entre esos temas, por ejemplo en este mes hemos incluido evolución histórica de las ciudades, que como veis hoy contamos con ese tema. Y para el resto del mes, dominación y control social en las ciudades. Y luego tenemos otros temas para siguientes meses que traten el tema de la ocupación como herramienta, el tema de la destrucción de la senda costera, del litoral norte, tema de gentrificación y bueno, y demás temas. Luego las actividades también las queríamos enfocar a que no se limitaran ahí a formato charla, sino que hubiese más posibilidades y dentro de todo eso pues compaginar un poco lo más local con lo más pues con experiencias de otros lados, bueno, compaginar un poco todo eso. Luego también quería recordar lo del carácter abierto de las asambleas, que nos vamos a reunir más o menos pues bueno, más o menos no, los miércoles ahí a las 7:30 cada 2 semanas. Y luego que vamos a dejar ahí como un día de valoración sobre las actividades de cada mes para intentar pues sacar conclusiones de todo en su conjunto. Y no sé, pues hoy tenemos a Juanma Ulles, que ha venido ahí desde Alicante y va a hablar de el título de la charla es Miseria y defensa de las ciudades. Juanma pertenece ahí al colectivo Cul-de-Sac, que editan una revista con el mismo nombre, lo podéis encontrar en este espacio. Y bueno, pues Cul-de-Sac también han editado algún libro como el 15M, Obedecer bajo la forma de la rebelión, y luego Juanma ha escrito otros libros como Los límites de la conciencia, es una crítica a la sociedad tecnológica. Tiene otro libro sobre sociología, se llama Sociología, Estatismo y Dominación Social, y bueno, habla un poco del papel de la sociología en los mecanismos ahí de dominación. Y a todo esto aprovecho a decir que
que en el paso por la carrera de sociología pues se interesó bastante por el tema de sociología urbana, para contextualizar un poco con el tema que nos va a hablar de hoy. Luego quería también puntualizar que tiene un artículo, porque podemos encontrar ahí bastantes artículos sobre él en distintas publicaciones. Tiene un artículo así bastante reciente, creo, sobre Podemos, que está colgado en la página de Contrainformación Briega de Cantabria, ahí lo podéis encontrar, y que es de una revista, se llama Hincapié, de Bilbao, que han venido ahí también los compañeros de la revista, están por aquí. Y luego, pues la charla de hoy pues lleva ahí el título de otro artículo de una revista extremeña ahí, que se llama Raíces, y que también, bueno, casi todos estos materiales que estoy comentando me atrevo a decir que los podéis encontrar en este espacio. Y bueno, no me voy a alargar mucho más. El tema, bueno, pues solo quería añadir que el tema de hoy, digamos que para mí le da como mucho sentido al tema de las jornadas, porque visualiza bastante bien que el espacio urbano puesto en cuestión no se limita a lo que hoy conocemos como ciudad, ¿no? Sino que es algo más extenso, que es casi, digamos, una ideología. Entonces, bueno, no me alargo más y te dejo paso a tu charla. Bueno, pues gracias por la presentación, Borja. No sé si me habré equivocado en algo. No, que va, muy bien. Y gracias también a todas las personas que están organizando estas jornadas conglomeradas, por darme espacio un poco para en realidad apuntar algunas ideas que, bueno, sobre todo yo intenté sintetizar en el artículo al que se refería Borja de Raíces, que tenía el mismo título que tiene la charla. Pensaba en darle un carácter más informativo al título, ¿no? Un poco como para saber de qué se iba a hablar aquí, pero al final me parece que representa bastante bien cuál es mi posición o lo que yo he intentado pensar sobre el tema del desarrollo urbano, ¿no? Como se decía, durante la carrera sí que me interesé bastante por estos temas. Hice algunos trabajos de investigación en Buenos Aires, después cuando volví en Alicante, en Alcoy, en el centro histórico de Alcoy, un proceso de gentrificación bastante fuerte, donde participé, ¿no? en la organización política que se estaba dando allí, ¿no? Del barrio, de los vecinos y tal. Y un poco, a partir de todas esas experiencias, fruto de esas experiencias es el trabajo de síntesis que intento hacer en un artículo de 14 páginas, creo que tiene. Y bueno, yo espero que sirva un poco como para propiciar el debate, ¿no? Que es un poco el espíritu de las jornadas. Tampoco me considero un experto sobre el tema, pero sí alguien que ha pensado desde alguna perspectiva sobre esto, ¿no? Y bueno, lo interesante será, supongo, el debate posterior, ¿no? Como en la anterior charla, que ha estado muy bien también, que haya ese debate, ¿no? Esa contraposición de ideas. Entonces, para entrar ya en el tema de la charla, de miseria y defensa de las ciudades, he intentado seguir la misma organización que tiene el artículo. Un primer epígrafe sería los límites de la ciudad y los límites de la crítica, ¿no? Desde dónde se puede hacer una crítica a la ciudad y al urbanismo, que como decía Borja, es ya más bien una ideología, ¿no? La dinámica del crecimiento urbano tiende por su propia naturaleza a la totalización. Es decir, ha llegado un momento en que más de la mitad de la población mundial vive en espacios urbanos, ¿no? Ese hito se llegó a pasar en 2010-2011 aproximadamente. Las mediciones a esas escalas son muy difíciles de concretar, ¿no? Pero bueno, aproximadamente se puede decir que hoy ya en el planeta hay más gente que vive en entornos urbanos que en entornos rurales. Eso es un cambio fundamental para ver cuál es la dinámica urbana, ¿no? Pero esta dinámica de urbanización acelerada y masiva, que se podría decir que empieza a partir de los dos últimos siglos de industrialización acelerada, esa dinámica de depredación urbana ha destruido también fundamentalmente ciudad, ¿no? Que es lo paradójico, el punto del que parto yo. Mucho de ese desarrollo urbanístico y urbano lo que ha destruido es ciudad.
Entonces, bueno, esa sería una de las primeras tesis que intento desarrollar en el artículo. ¿Por qué? Porque intento partir de una visión en la que el campo y la ciudad no son entidades contrapuestas, ¿no? Hay una crítica al urbanismo y una crítica a la ciudad que intenta oponer la realidad del campo y la ciudad. Bueno, efectivamente, históricamente se han podido oponer, pero en momentos muy determinados, ¿no? Es con el proceso de industrialización cuando se convierten en realidades que se excluyen. La formación de ciudades como hecho antropológico, como hecho histórico, está mucho antes de la civilización industrial y capitalista. ¿Qué quiere esto decir? Decía Lewis Mumford, que es un estudioso de la ciudad, ¿no? El que escribió La ciudad y la historia, uno de los más completos que yo conozco, estudios sobre esa evolución histórica de las ciudades, que en realidad la ciudad y el campo era una unidad orgánica, que durante siglos mantuvieron una estabilidad y un tipo de relaciones, a veces conflictivas, pero que dotó de cierta estabilidad. De hecho, la mejora de la fertilización de los suelos, del entorno, del alfoz de las ciudades, tenía que ver mucho con que hubiese actividad humana, ¿no? Y era una especie de retroalimentación que se daba en una escala. Esa escala técnica y de producción, que era una escala preindustrial, artesanal, podía contener a ciudades y las ciudades y la naturaleza en un estadio en el que se mantenían equilibradas, con todos los problemas que podían surgir desde otros puntos de vista, ¿no? Desde nuestra perspectiva histórica, quizá lo más interesante no es la oposición ciudad-campo, sino la oposición entre el desarrollo urbano y todo lo demás. Es decir, la ciudad, la vida en la ciudad y la vida en el mundo rural. Es decir, el desarrollo urbano lo que ha hecho ha sido tanto destruir la ciudad como industrializar el campo. Y entonces nos ha dejado, ¿no?, sin ese equilibrio en el que ya, por lo menos en los países occidentales y en Europa, ya no se puede hablar de un mundo rural. O quedan vestigios, muy pocos vestigios de lo que podía ser un mundo rural y una cultura que todavía tuviese que ver, ¿no?, o que tenga que ver con el campo, precisamente por este proceso de industrialización y urbanización. Pero es que las ciudades como vida comunitaria también han desaparecido, ¿no? Mi tesis es esa, que la ciudad como tal, como espacio de participación, como espacio donde la vida se recrea muchas veces en lo mejor que tiene. Había alguien que decía que para definir una ciudad, decía, una ciudad es el lugar donde puedes encontrar la mejor conversación, ¿no? En una forma de definirla, ¿no? Ese aspecto simbólico de recreación de la vida ha desaparecido por el proceso de urbanización, precisamente. Esa sería como la segunda tesis. Confundir el proceso de urbanización que ha llevado aparejado el desarrollo de la industria y la consolidación del Estado como dos entidades fundamentales que dan nuestro entorno social, nuestra vida administrada actual, sería como decir que eso es la ciudad, sería tanto como confundir la energía nuclear con la invención de la imprenta, ¿no? Por hacer una analogía. Lo que se ha formado en estos dos siglos de industrialismo, de civilización industrial o de industrialismo, es raro que se pueda llamar ciudad. Leí hace poco a José Manuel Naredo en un libro que se llama Raíces económicas del desastre ecológico y social. Decía que en los últimos 150 años, por ejemplo en el Estado español, se ha destruido más ciudad que todo lo que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Es decir, se ha destruido mucha más trama urbana durante esos 150 años, los últimos 150 años, que lo que se destruyó en varias guerras. Es decir, se ha construido mucho, pero también se ha destruido mucho entorno urbano. Bueno, hoy en la charla por la mañana lo decían, ¿no? Que por ejemplo Santander era un ejemplo de un lugar donde no había como una historia, ¿no?, por lo del incendio, ¿no?, y todo esto, pero en otros lugares ha pasado por otras cuestiones. Yo vengo del Levante y en muchas ciudades el centro histórico es
mínimo, ¿no? Respecto a todo lo que se ha construido después. Pero eso se ha construido sobre las bases de otra forma de urbanización y otra forma de ciudad, más dispersa, ¿no? Otra forma de habitar el espacio que se ha destruido, ¿no? Hay un mito que ha funcionado muy bien durante todo este proceso de urbanización, que es el mito del progreso y de que cada vez las sociedades van avanzando hacia estadios superiores de complejidad, ¿no? Y es un mito que dentro de la ideología del urbanismo ha funcionado mucho, ¿no? Venimos de 4 salvajes en chozas dispersas hasta la ciudad industrial o la tecnópolis actual, que sería como el clímax y el culmen, ¿no? del mundo urbanizado, ¿no? Bueno, eso no es tan así. Por ejemplo, el desarrollo de las ciudades desde el siglo XI hasta el siglo XVI, pues sobre todo en Europa, fue un desarrollo bastante importante. La fundación de nuevas ciudades, el ritmo de fundación de nuevas ciudades, de nuevas comunas medievales, fue muy importante. Se podía hablar de una sociedad eminentemente urbana en el sentido de que se vivía mucho en la ciudad, pero la ciudad no estaba desligada de una economía que tenía que ver todavía con lo agrícola y con los oficios preindustriales que tenían cierta correspondencia con su entorno. Pero no quiere decir que no hubiese una sociedad urbana. Las Hansas, las guildas, todas las confederaciones de ciudades, sobre todo en los Países Bajos, en Bélgica, todas esas confederaciones de ciudades eran eminentemente urbanas, y había una lucha política y una pugna política muy interesante por tomar el ámbito de la ciudad. Las divisiones por oficios, los oficios altos, los medios y los bajos que se daban en todas las ciudades medievales, están hablando de lo que Henri Pirenne llamaba la vieja democracia urbana, ¿no? Que era una forma a veces bastante sangrienta de competencia por quién estaba, ¿no? En los cargos los políticos de la ciudad, pero la ciudad era un todo con su entorno y con el campo que la circundaba. No había una especialización en funciones, por ejemplo, que es característico de las ciudades industriales. No se había separado la vivienda del trabajo. Por ejemplo, los talleres y las formas artesanales de trabajo se daban dentro de la ciudad y se daban fundamentalmente en el mismo espacio donde se vivía, con lo cual no existía todavía un proletariado en ese sentido. Había un patriciado urbano, había oficios, ¿no? Pero no existía todavía esa mercantilización del trabajo, porque había condiciones de autonomía, ¿no? Que aún permitían. Por supuesto había divisiones, ¿no? De clases y privilegios, pero estamos en un estadio anterior a lo que conocemos en cuanto a explotación, ¿no? Y en cuanto a dominación a través de la organización del espacio. En resumen, se trata de que el mundo industrial y las conquistas del Estado, ¿no? Del Estado moderno y de la técnica, es decir, por un lado la violencia organizada del Estado y por otro lado la producción organizada de la industria, esas dos realidades se hacen contra las ciudades. Esa es una de las tesis del artículo. Se hace contra la autonomía de las ciudades y de esas ciudades del final de la Edad Media, que tienen una organización política bastante autónoma del Estado que se está fundando, ¿no? Que se está fundando a partir sobre todo del centralismo monárquico, que en el Renacimiento ya desecha la comuna medieval, comunidad política, y se empieza a construir la economía nacional, ¿no? Y los estados como lugar donde se deposita la legitimidad política. La destrucción de los espacios y la producción del espacio urbano dentro del industrialismo atiende a una dinámica, como todo el resto de ámbitos de producción de la civilización industrial, de destrucción creativa. Es decir, esta mañana se planteaba, ¿para qué se siguen haciendo casas si no hay demanda de gente
aquí en Santander, por ejemplo, para comprarlas, ¿no? Nosotros nos planteamos igual en la Comunidad Valenciana. ¿A dónde van a ir a parar todas esas casas, no? Es que una de las características de la civilización industrial es que no se produce para las necesidades de las personas. Se crean las necesidades a partir de la producción. Se crea una forma de dominación precisamente porque la industria lo que hace es instalar la escasez como principio fundamental de su funcionamiento. La escasez y la dominación. Por un lado la violencia organizada del Estado y por otro lado la violencia organizada de la producción en masa. Es decir, no se produce en base a las necesidades, no les interesa la demografía ni cuáles son las necesidades de vivienda, es otra cosa lo que está en juego. Es evidente que los fondos de inversión internacionales les da lo mismo, pueden comprar eso como una mercancía más, ¿no? El fomento del turismo residencial, alguien le comentaba durante la comida que los turoperadores en la Comunidad Valenciana, estuvimos mirando algunos turoperadores y ofrecían el pack de sol y playa,